Artículo 3. ¿Es Dios la misma cosa que su esencia o naturaleza? Objeción primera. Parece que Dios no es la misma cosa que su esencia o naturaleza, porque nada existe en sí mismo, y no obstante se dice que la esencia o la naturaleza de Dios, que es su deidad, existe en Dios. De consiguiente, parece que Dios no es la misma cosa que su esencia o naturaleza. Objeción segunda. El efecto es semejante a su causa, porque todo agente produce su semejante. En todas las cosas creadas el supuesto no es la misma cosa que su naturaleza. Así el hombre no es la misma cosa que su humanidad. De consiguiente, Dios no es la misma cosa que su deidad. Por el contrario, se dice de Dios que es la vida y no sólo que es viviente, como se ve en San Juan 14:16. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero la vida es a los seres vivientes lo que la deidad a Dios. Luego, Dios es la deidad misma. Conclusión. No siendo Dios compuesto de materia y forma, es la misma cosa que su esencia o su naturaleza. Responderemos que Dios es la misma cosa que su esencia o su naturaleza. Para comprenderlo debe saberse que en las cosas compuestas de materia y forma es necesario que el supuesto difiera de la esencia o naturaleza, porque ésta no comprende en sí más que lo que está estrictamente contenido en la definición de la especie. Así, la humanidad comprende en sí todo lo que entra en la definición del hombre, pues por ello el hombre es hombre, y eso mismo significa humanidad, es decir, aquello por lo que el hombre es hombre. Pero la materia individual no entra con todos los accidentes que la individualizan en la definición de la especie, pues en la definición del hombre no se hacen intervenir ni las carnes, ni los huesos, ni el color blanco o negro, ni otros accidentes análogos. Y por consiguiente la carne, los huesos y todos los demás accidentes que determinan la materia en particular no están comprendidos en la humanidad, y sí lo están en lo que constituye la naturaleza del hombre, donde se ve que lo que constituye al hombre tiene en sí algo que no tiene la humanidad, y por esta causa hombre y humanidad no son absolutamente la misma cosa. La humanidad viene a ser la parte formal del hombre, porque los principios que definen constituyen un todo formal con la materia que los individualiza. En cuanto a las cosas que no están compuestas de materia y forma y que no deben su individualización a una materia individual, es decir, a tal o cual materia determinada, sino que sus formas se individualizan por sí mismas, es preciso que éstas sean supuestos subsistentes, y por lo tanto no puede haber en ellas diferencia entre su supuesto y su naturaleza. Así pues, no estando Dios compuesto de materia y forma como se ha visto en el artículo 2, es necesario que Él sea su deidad, su vida y todo cuanto de Él se predica o afirma. Al argumento de la objeción primera, diremos que no podemos hablar de los seres simples sino asimilándolos a los compuestos, de los que recibimos nuestros conocimientos. He aquí por qué, cuando hablamos de Dios, nos servimos de palabras concretas para expresar su subsistencia, porque no vemos en nuestro derredor sino substancias de seres compuestos, y nos valemos de nombres abstractos para expresar su simplicidad. Por consiguiente, cuando se habla de la deidad, de la vida o de cualquier otro atributo de Dios, es necesario atribuir
todo esto a la diversidad que existe en nuestro modo de entender y no a diversidad alguna real respecto de Dios. Al argumento de la objeción segunda diremos que los efectos de Dios se le parecen tanto como es posible, pero imperfectamente, y esta imperfección es la causa de que no se puede representar lo que es simple y uno sino por medio de muchos objetos, resultando de aquí cierta composición en ellos, que es la causa de que el supuesto no sea la misma cosa que la naturaleza.